Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy le damos la bienvenida al doctor Juan Diego Beristain Ávila, que él tendrá el día de hoy la plática Las aduanas como autoridades garantes de la seguridad nacional en México. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos, un placer. Qué bien. Bueno, pues antes de iniciar, buenas tardes a todos los que se están sumando el día de hoy. Y antes de iniciar, voy a presentar la semblanza del doctor Diego Beristain. Es doctor en Derecho, conferencista naval militar, especialista en aduanas, comercio exterior y seguridad nacional, con más de 23 años de experiencia profesional en el servicio público y la práctica jurídica. Egresado de licenciado en vista aduanal por la Escuela Nacional de Capacitación Aduanera y posteriormente como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Piedras Negras, Coahuila cuenta con maestría en Derecho Procesal Constitucional y un doctorado en Derecho con mención honorífica, sustentando su tesis sobre el papel de las aduanas en la seguridad nacional. Ha sido titular de la aduana de Piedras Negras, perito en materia aduanera ante el Tribunal Federal de Justicia Alternativa y Poder Judicial de la Federación, asesor operativo de la Asociación de Agentes Aduanales Tijuana y Tecate, y ha ocupado cargos de liderazgo como presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas, vicepresidente de la Academia de Derecho Fiscal de Baja California. También es conferencista nacional e internacional. Ha impartido cátedra y capacitación a jueces, magistrados, agentes aduanales y miembros de las Fuerzas Armadas, integrando un enfoque constitucional y de derechos humanos a los temas de seguridad y comercio internacional. Bienvenido, doctor Beristain. Muchas gracias nuevamente a todas y todos, un placer. Sí. Bueno, pues a todos los que nos están acompañando el día de hoy, les recordamos que sus preguntas van a ser a través del chat y después el doctor dará un espacio de preguntas y respuestas, que son primero 45 minutos de charla y después vienen las preguntas y respuestas. Cuando usted Correcto, quiera, doctor. muy amable. Pues vuelvo a saludar a todas y todos. Un gusto estar con ustedes en pues veo mes de junio muy activo con distintos especialistas y muy distinguidos todos, como ustedes. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, pues vamos a entrar a esta dinámica interesante de las aduanas que nos llama a todos, por alguna razón, en nuestros oficios, profesiones, en las labores que estamos destacando. Y vamos a tratar de entender por qué estamos imbuidos en este tema de la seguridad y por qué igual las aduanas son protagonistas. Si me permiten, entonces, vamos a partir de la base constitucional, eh, donde, aquí estoy, ¿eh? Sí, Ahí se ve, ¿verdad? sí, Bien, donde, perfectamente. Adelante. muy amable, donde nosotros en nuestra actividad aduanera y de comercio exterior siempre tenemos que partir de lo que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es el supremo ordenamiento, porque ahí hay un capítulo de derechos humanos y otro capítulo de organización del Estado, y como tal, evidentemente, que es en la premisa jurídica al ordenamiento que tenemos que siempre que atender como prioridad. Posterior a ello, viene la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que distribuye los asuntos de la competencia de las distintas secretarías de Estado. Esto es muy importante, así como la de la Defensa, Marina, Hacienda, a Economía, a todas las que tienen que ver en el tema de la actividad aduanera. Por supuesto que ahí vamos a observar las distintas atribuciones de manera general de cada Secretaría de Estado.
La ley de seguridad nacional, porque es evidente que tiene relación con las aduanas, con la estrategia de seguridad en todo el país y como tal también, evidentemente que hay que ver algunas premisas, puntos importantes y distintas facultades que le otorga a la Secretaría de Estado. La ley de seguridad interior fue un intento en el sexenio del presidente Peña Nieto, muy interesante, donde pues se intentó hacer valer este ordenamiento legal por virtud de que pues no había nada en el marco legal, no existía la Guardia Nacional, no existía eh, el cuerpo de seguridad que teníamos sin algún marco que regulara, por ejemplo, la incorporación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior y solamente se basaba en una tesis de jurisprudencia que evidentemente era muy endeble y que pues no tenía ningún marco jurídico relevante. Se intentó, mas sin embargo fue abolida por virtud de que venían el tema de las elecciones presidenciales y bueno, fue ahí un tema político jurídico, quedó sin efectos. Se creó la Guardia Nacional y entró en vigor esta ley muy interesante a partir del 2019, donde faculta a este cuerpo de seguridad nacional, entre otras cosas, a quehaceres aduaneros que veremos más adelante. La ley sobre el uso de la fuerza, importante, puesto que tiene que ver con cuerpos de seguridad y tiene que ver con Fuerzas Armadas, donde les otorga la facultad de venir a aplicar la fuerza de manera gradual, desde vamos a decir, una llamada de atención, un apercibimiento, un aseguramiento, hasta el uso letal de las armas, si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, es muy interesante también en el tema de seguridad. La de registro de detenciones, que venía y viene, perdón, a expresar la obligación de la autoridad cuando lleguen a, vamos a decir, detener a los sujetos activos en los actos delictivos, a registrarlos bajo un banco de información nacional que todas las autoridades de los tres niveles de gobierno en el país puedan detectar. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública es muy relevante, puesto que es una ley que permite coordinar a los tres niveles de gobierno en el justamente tema de seguridad pública. Nuestra ley aduanera es de rigor, es importante y tendremos que analizar los distintos dispositivos. El Código Fiscal de la Federación, que se aplica supletoriamente a la ley aduanera, es muy interesante también. Subsecuentemente, la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Ahí podemos ver la clasificación arancelaria de las mercancías, las posibles prohibiciones, restricciones, regulaciones no arancelarias, las tasas, los aranceles en cuanto a los tratados de libre comercio de los que México ha suscrito, que me parece muy interesante. La ley de comercio exterior, que igualmente es relevante y que en ese orden permite observar algunas premisas interesantes. Esta ley es creada en el 2000, perdón, en el 93 y su última reforma es en el 2006 y vamos a ver a qué artículo de la Constitución Política se le relaciona íntimamente. Evidentemente, el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el que depende la hoy ANAM, jerárquicamente, el reglamento interior del Servicio de Emisión Tributaria, que tiene relación con el quehacer aduanero, el decreto que crea la ANAM como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, el reglamento interior de la ANAM que le otorga las distintas atribuciones, y esto es muy interesante, pues que ahí vemos la competencia de cada unidad administrativa que hoy conforma este organismo. Hubo una reforma al decreto de la creación, que fue en este 2022, y entre otras cosas, el reglamento, perdón, las reglas generales en materia de comercio exterior y sus anexos. Esta es parte del marco jurídico que tenemos que atender todos los días y que evidentemente nos llama
a estudiar, a concentrarnos y a ver las premisas de cada uno de estos para poder establecer y poder observar en dónde estamos en el escenario y qué es lo que podemos hacer. Como un comentario, seguidamente, en el 2011, el Supremo Ordenamiento, esto es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sufrió una reforma interesante que fue la relacionada con los derechos humanos. Se dice que el sistema jurídico mexicano, a partir de la Constitución, pues fue trastocado de manera tal que hay un antes de la reforma y un después de la reforma. Su artículo primero es el que determina y es la esencia de esta reforma de 2011 sobre derechos humanos y habla ahí de todas las personas que gozaremos de los derechos humanos que consagra la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado mexicano ha suscrito. Estas no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en casos especiales que la Constitución prevé. Siempre entre la Constitución y el tratado se aplicará a las personas lo que más le favorezca, el principio pro persona. Todas las autoridades, dice el artículo primero, tendrán que promover, respetar y proteger, garantizar los derechos humanos bajo principios interesantes como el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto es muy profundo. Solamente lo menciono para que tengamos una base y en el quehacer aduanero, en las actividades del comercio exterior, en los distintos procedimientos y todo eso, debe ser observado siempre el derecho fundamental, el derecho humano, tanto para personas físicas como para personas morales. Estoy tratando solamente de dar un comentario general, ¿verdad? El Estado, dice, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Prohibida la esclavitud y todo tipo de discriminación de cualquier índole, por virtud de origen, étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil y todo aquello que atente contra la dignidad humana, la Constitución lo prohíbe. Esto es muy interesante porque es, repito, la esencia de la reforma de 2011 a la fecha, que será otro tema que si hay oportunidad lo veremos y tendrá relacionado con el título estrictamente de derechos humanos, ¿verdad? Que es un contexto muy interesante. Bien, siguiendo con el tema constitucional, debemos observar que como un recordatorio, estoy seguro que todos, por lo menos de manera general, lo sabemos, la propia Constitución establece en su artículo 49 que el supremo poder de la Federación, esto es el legislativo, ejecutivo y judicial, eh, es el que permite el equilibrio y la autonomía de los poderes y de la nación a efecto de que cada uno de estos poderes ejerzan sus distintas atribuciones y por ejemplo, el poder legislativo que recae en el Congreso de la Unión, actualmente formado por 500 diputados y 128 senadores, realice la tarea. ¿Cuál es? Justamente la de legislar, ¿verdad? El Poder Judicial de la Federación, que está constituido hasta ahora por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal electoral, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, de apelación, juzgados de distrito y consejo de judicatura. Ahí establece cómo está organizado, sabedores de que vino la reforma, vino la elección y estaremos en un distinto escenario ya reformado que trastocó la organización del Poder Judicial de Federación y quienes nos van a representar en la Corte en todos estos unidades u órganos que hacia abajo forman parte de este poder judicial de la Federación. El poder ejecutivo de la Unión siempre va a recaer en un solo individuo que se le denominará presidente de los Estados
Unidos mexicanos. En el mismo orden, en el tema de aduanas y de comercio exterior, la propia Constitución establece que el Congreso Federal, entre otras atribuciones, tiene la facultad de establecer contribuciones sobre comercio exterior. Esto es relevante porque se relaciona justamente con los impuestos generales de importación y exportación. ¿Derivados de qué? Pues de su clasificación arancelaria, ¿verdad? Entonces, repitiendo, el Congreso Federal es el facultado para establecer esas contribuciones. Igualmente, como una facultad exclusiva del Senado, entre otras, es analizar la política exterior que desarrolla el presidente de la República y, en su caso, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. Tratados internacionales, tenemos muchos en libre comercio y algunas convenciones que también tienen relación con la actividad. ¿A quién le corresponde exclusivamente aprobarlas? Al Senado de la República. Como pronta referencia, en esta imagen podemos nosotros observar cómo México ha suscrito distintos tratados internacionales de libre comercio que ha aprobado el Senado de la República, como hemos dicho, a iniciativa del Ejecutivo Federal. Aquí vemos el TEMEC, ¿verdad? Que es el que sustituye al TELECAN, que data desde 1994, y este TEMEC desde 2020, con algunas modalidades, y que sabemos que los socios somos México, Estados Unidos, Canadá. Tenemos un tratado de libre comercio con Colombia, ¿verdad? Con Chile, que es, aquí está, en la parte del oeste del continente, con Israel, que es una pequeña porción que está en un lamentable escenario de guerra versus Hamas y por ende Palestina, donde hay cosas críticas que están afectando a aquellos nacionales tanto de Israel como de Palestina, pero sin embargo existe el tratado, así como el de la Unión Europea, que está constituido por las distintas potencias europeas y que nosotros, en base al tratado, podemos intercambiar mercaderías con ciertos tratos arancelarios preferenciales y algunas condiciones especiales que favorecen a la región de Europa y al Estado mexicano. Está este otro de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que es la parte norte de Europa y esta isla, donde igualmente tenemos y guardamos un tratado de libre comercio que me parece interesante. Uruguay, acá en Sudamérica, Japón, que son unas pequeñas islas aquí al este del mapa, donde México guarda un tratado internacional también. Perú, ¿verdad? Que es un país latinoamericano también con ciertas crisis. Centroamérica, aquí está Salvador, Nicaragua, habría que ver aquí Panamá, los países relacionados con ese tratado, la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Que son algunos países que conforman el continente africano y el continente europeo conjuntamente con el TPP. Realmente la política del Estado mexicano era de cerrazón, de protección, y se ha abierto al mundo gradualmente. Aquí vemos cómo efectivamente y políticamente y geopolíticamente pudiesen ser beneficiados los países parte en estos distintos tratados. Como una atribución constitucional, el artículo 89 establece que el presidente de la República, entre otras cosas,
podrá habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. En el mapa aduanero hoy contamos con 50 aduanas, ¿verdad? 19 en la frontera norte, sí, aquí las vemos claramente, 2 en la frontera sur, somos a 17 aduanas marítimas en el Golfo de México y en el Pacífico, y además tenemos 12 aduanas interiores. La última habilitada interior fue precisamente la del AIFA, la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se habilitó el sexenio pasado. Esa fue la número 50, me parece que es un número importante de aduanas, todas están regidas por las mismas leyes, a partir de la Constitución, los tratados, nuestra ley aduanera, y de ahí hacia abajo, ¿verdad? Importante situación. La Constitución política sigue diciendo, fíjense qué interesante es esto, que entre los estados, o los estados, quiero decir, las 32 entidades federativas, tienen una prohibición muy estricta y justamente es la de celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado o con potencia extranjera. No pueden los estados de la República ejercer esta atribución. ¿Por qué? Porque lo prohíbe la Constitución en el artículo 117. Igualmente no pueden acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. No pueden grabar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. No pueden prohibir ni grabar directamente ni indirectamente la entrada a su territorio ni la salida de él a ninguna mercancía nacional o extranjera. Grabar la circulación y el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, quien inspección, registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. Esa es una prohibición a las 32 entidades federativas que la Constitución señala totalmente clara. Igualmente, no pueden expedir ni mantener vigentes leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos requisitos por razón de precedencia de mercancías nacionales o extranjeras. No pueden contraer ni directa ni indirectamente empréstitos con gobiernos o naciones o sociedades o particulares extranjeros. ¿Cuáles son los empréstitos? Los préstamos. Ninguna entidad federativa, ningún estado de la nación puede ejercer esta facultad de solicitar un préstamo, como ejemplo, endeudarse y hacer un convenio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo prohíbe la Constitución. Igualmente dice que tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión, aquí ya hay una diferencia. A contrario, sensu podemos decir, sí pueden con el consentimiento o autorización del Congreso, pero la Constitución prevé la prohibición de inicio para establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos. No pueden imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. No pueden tener ningún tiempo ni tropa permanente ni buques de guerra. Tampoco pueden declarar la guerra a potencia extranjera, exceptuando casos de invasión o de peligro tan inminente que no admita demora. Todas estas son prohibiciones a los estados de la federación, a las 32 entidades que la Constitución prevé tácitamente y con estricto sentido de que no pueden ejercer sus facultades. ¿Por qué razón? ¿Tendría alguna razón esto? Claro que sí, porque el artículo 131 de la propia Constitución establece que es facultad privativa de la federación, ¿sí? Grabar las mercancías que se importen o exporten, que pasen de tránsito por territorio nacional, reglamentar y aún prohibir, por motivos de seguridad o policía, la circulación interior de la República de toda clase de efectos, cualesquiera que fuera su procedencia, ¿sí? El presidente de la República
podrá ser facultado por el Congreso para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas, ¿verdad? Hemos dicho que era una facultad en principio del Congreso de la Unión, pero sin embargo aquí hay un caso de excepción. El propio Congreso faculta al presidente para, repito, aumentar, disminuir o suprimir esas cuotas en la LIGIE, ¿verdad? La Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Y asimismo puede prohibir, restringir o regular las importaciones, exportaciones, tránsito de productos en todos los artículos y efectos cuando lo estime urgente. Esta facultad que le otorga el Congreso de aumentar y disminuir y suprimir, que lo vemos seguidamente en los diarios oficiales de la Federación, obliga al presidente a siempre informar al enviar al Congreso el presupuesto fiscal para cada año, ¿verdad? Le dice al Congreso, ese es mi presupuesto, pero además te informo que de acuerdo al 131 utilicé o ejercí esa facultad en los siguientes términos. Y le informa al Congreso de lo debido. Entonces, las prohibiciones de los estados tienen sentido. ¿Por qué? Porque la Constitución a quien faculta es a la federación, al gobierno federal. ¿Y quién interviene aquí en esta tarea? Pues todas las secretarías de Estado prácticamente, porque asumen el control del tráfico internacional de mercancías y medios de transporte en base a este 131 de la Constitución. En síntesis o resumen, ese 131 se relaciona con la imposición de los distintos impuestos, las prohibiciones, las restricciones, las regulaciones a la entrada y salida de mercancía. ¿Por qué motivos? Puede ser por motivos de seguridad nacional, de salud pública, de sanidad animal, sanidad vegetal, medio ambiente, ecología. Como ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante y de aquí se desprende justamente la ley de comercio exterior. De este 131 nace la ley de comercio exterior y que es muy extensa y que su primordial tarea es de guardar el equilibrio en la economía del país tomando distintas medidas interesantes sobre las importaciones o exportaciones, operaciones de comercio exterior. Bien. En este orden, nosotros tratando de distinguir qué es una prohibición, una restricción y una regulación no arancelaria, evidentemente que son cosas paralelas pero distintas. Hay mercancías prohibidas que el Estado mexicano impone en las operaciones de comercio exterior, por supuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, en principio, 52 productos que están prohibidos, como son algunos de estos, ¿no? Ya sabemos que toda prohibición, restricción o regulación se debe de identificar en términos de su fracción arancelaria cada producto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los huevos de tortuga de cualquier clase, las semillas de amapola, igualmente del género de la cannabis, marihuana, algunos productos químicos, y vemos una serie de efectos, productos, mercancías que dentro de este grupo de 52 efectos, la ley de los impuestos generales de importación y exportación eh, define claramente. Ahora, eso es en cuanto a las mercancías prohibidas. En cuanto a las mercancías restringidas, no están prohibidas, pero están sujetas a un permiso especial. ¿Sí? Por ejemplo, las armas de fuego propiamente no están prohibidas, están sujetas a permiso por parte de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Otro producto que por su abundancia o escasez, eventualmente se le puede poner un permiso. Eh, el pollo para el consumo humano, ¿verdad? Eventualmente puede estar sujeto a una restricción, a un permiso previo. Algún producto
del campo. Hay épocas de siembra, hay épocas de cosecha. En la época de siembra se apertura la importación. En la época de cosecha se restringe la importación a efecto de que evidentemente el producto cosechado satisfaga la demanda nacional y también pueda ser objeto de exportación y distribución en distintas partes del mundo. Son condiciones especiales. Ahora, ¿qué son las mercancías regulares? Estas son las que están sujetas a control de determinadas autoridades, donde quedan obligadas a presentar alguna autorización especial. Vamos a pensar en una jeringa hipodérmica. Vamos a pensar en que en un suero para efectos médicos, ¿verdad? De importación, podrían entrar libremente solamente cumpliendo con el pago de contribuciones, presentando su pedimento. Pues no, porque estas mercancías son sensibles y como van al consumo o uso humano, pues necesariamente deben venir controladas por alguna autoridad. En el ejemplo, pues la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, hay otras más también que son reguladas, pero lo que quiero llegar es que sepamos distinguir qué es una mercancía prohibida, cuáles podrían ser las restringidas y cuáles podrían ser las reguladas. Repito, son cosas paralelas, pero distintas, esperando que en los ejemplos haya quedado un poco más claro. Ahora bien, la Administración Pública Federal se distribuye en varias secretarías de Estado, entre otras, justamente la de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? De esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, entre otras cosas, amén de las demás, que todas tienen sus atribuciones, sus facultades y que dependen del Ejecutivo Federal, de esta Hacienda tuvo una reforma interesante, pero antes tendríamos que analizar en su artículo 31 de esta ley orgánica, establece, entre otras cosas, que una facultad de Hacienda sería cobrar los impuestos, las contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales. Por eso es que a la Hacienda Pública le corresponde recaudar, ¿verdad? Todo tipo de impuestos, contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos. Y ahí van, ¿verdad? Entre otras tributos, los impuestos generales de importación, de exportación, el derecho de trámite aduanero, un impuesto especial sobre producción y servicios, un impuesto a valor agregado, y así podemos seleccionar algunos tributos que le corresponde a Hacienda justamente como tarea primordial recaudar. Y a nosotros, como mexicanos, personas físicas o morales, contribuir, ¿verdad?, al gasto público, dice la Constitución, de manera proporcional, equitativa que las leyes determinen. Bien, esa es una primer función de Hacienda. La segunda función interesante que nos atañe en el tema sería organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección. Y nos dice para el efecto que el reglamento interior de cada Secretaría de Estado, expedido por el Ejecutivo Federal, presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas. Esto es, primero tendríamos que ver la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, posteriormente la ley orgánica de la Nación Pública Federal para ver a qué Secretaría de Estado le corresponde hacer una tarea u otra, y después de eso, el reglamento interior de la Secretaría de la Secretaría de Estado, sí, correcto, que estuviésemos analizando. ¿Qué le compete a Economía? ¿Qué le compete a Hacienda? ¿Qué le compete a Defensa? ¿Qué le compete a Marina? Primero, la ley orgánica. Después, el reglamento interior de cada una de estas secretarías que nos va a determinar cómo está constituida, conformada y cuáles son las atribuciones de cada área que le corresponde
a cada unidad de esta naturaleza. Entre otras cosas, el Reglamento Interior de Hacienda adicionó a la ANAM, Agencia Nacional de Aduanas de México, como órgano desconcentrado. Como órganos desconcentrados de Hacienda, primero estaba el SAT, Servicio de Administración Tributaria, después la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y se le suma como una quinta unidad la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Sí? Para quedar así. Hacienda, órganos desconcentrados, y aquí vemos las 5 unidades nombradas que fue agregada en este 2022, la ANAM, ¿verdad? Como órgano, repito, desconcentrado. Esto es interesante porque recordemos que del SAT se desprendía la entonces Administración General de Aduanas, ¿se acuerdan? Cómo estaba conformada. Hoy en día, así está el SAT, ya no existe la Administración General de Aduanas, ¿verdad? Sino que se independiza y viene a formar parte, como hemos dicho, como órgano desconcentrado. Sin embargo, obviamente, el SAT sigue existiendo y tiene la General de Recaudación, de Auditoría Fiscal, de Auditoría de Comercio Exterior, la de Grandes Contribuyentes, la de Hidrocarburos, la General Jurídica, la General de Planeación, la General de Recursos y Servicios, la General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, la General de Evaluación y la de Servicios al Contribuyente. Este es el SAT actualmente, donde desaparece la AGA, la entonces Administración General de Aduanas, para independizarse y venir a formar como órgano, como quinto órgano desconcentrado de Hacienda. ¿Sí? Eso es interesante en el cambio, ¿no? Ahora, ¿cómo está constituida la actual ANAM, Agencia Nacional de Aduanas de México? Primero tiene un titular, tiene una Dirección General de Operación Aduanera, de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales, de Modernización, Equipamiento, Infraestructura Aduanera, de Recaudación Aduanera. Interesante. Ahí llevan estadísticas, la glosa y todo esto. Se controla cómo están ingresando los tributos en las operaciones de comercio exterior. También ya tienen una general jurídica de aduanas. Ahora ya no son los abogados hacendarios, sino los abogados aduaneros que forman parte de esta nueva ANAM. La Dirección General de Recaudación, ya lo dijimos, la de Tecnologías de la Información, la General de Planeación Aduanera, la General de Evaluación y la Unidad de Admisión y Finanzas. Esta es la nueva o novedosa, entre comillas, ANAM, y por supuesto, las aduanas del país, ¿verdad? Cada una de estas unidades tiene sus atribuciones y lo vamos a descubrir en el reglamento interior. Volvemos al mapa aduanero, que me parece que somos muy privilegiados en el quehacer aduanero, dado que México pues prácticamente cuenta con todos los tráficos y particularmente 50 aduanas en el país son pues interesantes y a la vez me parece que además son históricas. Estas aduanas prácticamente eh, rigen de siglos atrás, ¿no? La de Veracruz, eh, por ejemplo, fue una de las primeras, 1533, por ahí. Esa aduana empieza a operar cuando estábamos obviamente bajo el yugo de la corona española. Por ejemplo, hay una en Ojinaga, esta del norte, que es donde Villa, cuando es objeto de pues, un engaño, vamos a decirlo así, él paga a un americano para adquirir algunas armas de fuego, le entrega el dinero, este americano no entrega las armas a Villa y Villa por este puerto, por esta frontera, ingresa a los Estados Unidos y abre fuego
a alguna área, algunas instalaciones de la ciudad fronteriza, prácticamente invadiendo la Unión Americana. Y de ahí vino una operación en contra de Villa, donde participaron soldados a caballo americanos, alrededor de 1,000 soldados estadounidenses que lo vinieron a buscar al territorio nacional y nunca lo encontraron a Villa. Villa murió en otras circunstancias, en otra etapa, y sin embargo, históricamente a lo que voy es que hay aduanas como esas, ¿no? Y todas tienen su historia y seguramente puede ser objeto de análisis, ya en particular si a cada uno de nosotros nos pudiera interesar, ¿no? Pero el caso está en que contamos con estas unidades. Bien, pasando hacia el tema que nos atañe de la seguridad, vamos a tratar de ver cómo se encuentra eh, el orden mundial, vamos a decirlo así. En primer lugar, la Organización de Naciones Unidas, que es la ONU, eh, esta, en su historia, que nace después de la Primera Guerra Mundial, 1914 al 18, posteriormente la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, donde viene un, una feroz diferencias y confrontaciones de los aliados contra tres potencias, que era Alemania, Japón e Italia, contra Reino Unido, Francia, Rusia, Estados Unidos. Vino una confrontación mundial de 1939 al 45. En la Primera Guerra Mundial se pierden alrededor de 14 millones de vidas. En la Segunda Guerra Mundial se pierden alrededor de 60 millones de vidas. Dentro de esas 60 existieron 6 millones que se relacionaban o lo correspondían a los judíos. Los judíos, acuérdense que vino el holocausto, el exterminio, el fin para los judíos, de acuerdo a las políticas del Tercer Reich, Adolf Hitler. Y de ahí acabada la guerra, con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki que Estados Unidos lanza a aquel país, se rinde Japón y prácticamente es la culminación de la guerra, nace la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas actualmente reconoce a 193 países, evidentemente dentro de los cuales está México. Y en el orden de la población mundial somos alrededor de 8,000 millones de personas del orden mundial. Los primeros tres países, ¿verdad? Que por población se diferencian de los demás, es China, con 1,395,261 millones de habitantes. Después viene la India, con 1,375,898,000 billones de habitantes, los dos países más poblados con billones. Sigue en este orden los Estados Unidos de América, ya con 329 millones de habitantes. Indonesia, Pakistán, Brasil, que es el gigante de América, tiene 210,461,000 habitantes, en el lugar número 6, después de Indonesia y Pakistán. Nigeria, en el continente africano, Bangladesh, Rusia, que está en un contraste de guerra en este momento, versus Ucrania, en aquel continente, es el noveno país en población mundial, con 147 millones, y abajo de Rusia está México. Nosotros tenemos alrededor de 136 millones de habitantes, en el lugar número 10. Abajo, Japón, con 126, y la Unión Europea, ¿verdad? Que tiene 27 países que la conforman. Para darnos una idea, tiene alrededor de 448 millones de habitantes. Esto es muy interesante porque en este posicionamiento vamos a encontrar fenómenos que hoy nos están afectando: la geopolítica, la seguridad y evidentemente el que hace de las aduanas. La propia ONU, de esos 8,000 millones de habitantes, dice que 271 millones de personas en todo el mundo consumen drogas, ¿sí?
a marihuana, que es la que tiene más demanda, los anfetamínicos, la cocaína, ahora el fentanilo, y para ir entendiendo el tema que nos ocupa, en los Estados Unidos de América, que tiene, repito, esos 330 millones de habitantes, números cerrados, una tercera parte de ellos, fíjense esto, es un dato muy interesante, alrededor de 120 millones de consumidores de droga. Fíjense, 39 millones de habitantes en Estados Unidos consumen cocaína, que es relativo al 12.3% de esos consumidores. 9 millones crack, equivalente a 2.6%. 5 millones heroína a 1.5%. 118.5 millones marihuana. Fíjense, casi un país entero, 118.5 millones consumen marihuana y 14.5 millones la metanfetamina. Es decir, en este país, en esa posición geográfica, existe la mayor demanda de drogas. Por lo tanto, lo que se pretende en el fenómeno de la inseguridad es hacer llegar esa droga a la Unión Americana. ¿Para qué? Para que pueda ser consumida por las personas que así están identificadas como consumidores de estas distintas drogas. Pero este fenómeno, evidentemente, que arroja el que el paso obligado hacia Estados Unidos justamente sea el territorio mexicano. Y en esa lucha por hacer llegar a Estados Unidos esas drogas, México se encuentra en un punto importantísimo. De Centro y Sudamérica, donde también se producen drogas, evidentemente también en nuestro país, se concentran por la vía aérea, por la vía marítima, por la vía terrestre, en nuestro país. De aquí se desprende el que deben transitar hacia el norte para llegar a la Unión Americana, por donde puedan, igualmente por avión, igualmente por tierra, igualmente por barco, pero el propósito es llegar allá, al norte los Estados Unidos o al norte del continente americano. Y como tal, mientras tanto, aquí en México, los carteles, las organizaciones delincuenciales, evidentemente que están peleando por mantener el poder, por mantener el control. Y por ello es que nos encontramos en este fenómeno de la inseguridad, donde tenemos carteles y organizaciones por un lado y por otro, y no hay lugar en el territorio mexicano que se escape de este fenómeno. ¿Qué se busca en todo esto que está justamente llevando a un plano de inseguridad al país? Pues que lleguen a estas 50 entidades federativas, donde también ya en Estados Unidos hay control de los distintos carteles, ¿sí? Y cuyo fin es, ¿cuál? El dinero que buscan las organizaciones delincuenciales y criminales. El dinero, dinero ilícito, que pues esto es ilegal, ¿verdad? El comercializar, el contrabandear este tipo de estupefacientes, de drogas, pero el propósito es llegar aquí y satisfacer a los 120 millones de habitantes como una tercera parte de esta Unión Americana. Mientras tanto, estamos pasando por, por un fenómeno tremendo, donde claro es que mientras exista la conquista de los grupos delincuenciales o la lucha por el poder, pues hay daños colaterales. Vemos Sinaloa como ejemplo, cómo se encuentra ahorita, y otras partes u otras entidades del territorio nacional y donde, repito, también ya en la Unión Americana hay control de estos cárteles. Permítame un segundo, por favor. En ese mismo orden, eh, fíjense, aunado al fenómeno de las drogas, la Constitución Política de los Estados Unidos de América
que data de 1787. Se dice que es la constitución, vamos a decir, del orden federalista más antigua del mundo. En una enmienda y artículo séptimo, enmienda segunda, fíjense en lo que dice aquí. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Siendo necesaria una milicia bien ordenada, para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. ¿Cuántos años tiene esta premisa constitucional? Nada más y nada menos 237 años. En su momento, en el contexto histórico, evidentemente que Estados Unidos se independizaba de Reino Unido y como tal se protegía del invasor. Tenía sentido, pero no ha sido modificada después de más de 2 siglos, casi 2 siglos y medio. Y esto permite el libre acceso a las armas en el mercado estadounidense. Fabricación, comercialización, compra, venta. Además de que los Estados Unidos es un país armado. ¿Por qué razón? Porque ha participado en todas estas guerras coloniales de secesión, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, de Vietnam, del Golfo y la guerra contra el terrorismo. Entonces, claro que vivimos en un mundo armado, en un vecino país armado y que tiene un impacto en nuestro país y particularmente en nuestra seguridad. Como dato, fíjense, en la Unión Americana, el Estado ha autorizado casi 34,000 licencias para ventas en establecimientos de armas de fuego. En Texas, en California, en Arizona y Nuevo México, suman casi 23,000 armerías. Y estos son 4 estados fronterizos con México, ¿eh? Repitiendo, Texas, California, Arizona y Nuevo México. Asimismo, casi 1,300 ferias se han desarrollado, por ejemplo, en el año de 2019. En Texas, 632, en Florida, 342, en California, 105, en Arizona, 94, ¿sí? Y así sucesivamente vemos cómo se comercializan, cómo se enajenan las armas de fuego y cómo han existido incluso algunos operativos que tienen relación con ambos países, como Rápido y Furioso, el Gun Runner y el Frozen, que habría que estudiar cada uno de estos, pero es un fenómeno que se encuentra vigente y que nos sigue. México, para nuestro conocimiento, ha puesto 2 demandas, no contra la Unión Americana, no contra el Estado americano, sino contra algunas armerías que son parte de esta fabricación y comercialización. Por ejemplo, hay una pistola Colt 38 que se fabrica y se comercializa en la Unión Americana que tiene una figura de Zapata, ¿sí? La imagen de Zapata en la cacha. Y fíjese lo que dice, es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Caray, pregunta, ¿a quién va dirigida esa comercialización, esa arma? ¿A quién va dirigido ese eslogan? Pues inmediatamente podemos pensar pues, a las organizaciones delincuenciales y a estas que se dedican justamente a traficar las drogas, ¿no? Este impacto es importante porque después del consumo y el trasiego de drogas viene el fenómeno de las armas. La industria armamentista americana pues es la más grande del mundo y fabrica pistolas y armas con potencia de alta tecnología que ya evidentemente afecta al Estado mexicano. En esa razón, el Estado mexicano
ha descubierto eh, rutas del tráfico de armas, ¿sí? Por ejemplo, está la ruta del Pacífico, que inicia en Tijuana, pasa por estas fronteras, San Luis Nogales, baja a Sonora, a Sinaloa, a Durango, y así hasta el centro, ¿sí? La ruta justamente del centro empieza en Juárez, Chihuahua, baja a Durango, Guadalajara, y llegan al centro. Está la ruta del Golfo, Acuña, Piedras Nuevas, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, y llega a afectar también esta área. Y también está la ruta del sur, donde ingresan armamento eh, de otras partes del mundo, no solamente Estados Unidos, también en China hacen armas, en Italia hacen armas, en Alemania hacen armas, en Rusia hacen armas. Se dice que el 70-80% del armamento que se le requisa a las organizaciones delincuenciales en México proviene de México. El otro 30% proviene de otros países, como los que acabo de nombrar. El fenómeno está latente. Caso contrario, nuestra Constitución Federal de México, o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde 1857, hace 167 años, la de Juárez, venía a permitir la la posesión y portación de armas de fuego, con ciertas, eh, vamos a decirlo, formalidades o con ciertos requisitos. Esto fue modificado en la Constitución de 1917, que fue históricamente la que regula el Estado mexicano y la que se encuentra vigente, con sus distintas modificaciones en 1971, y en 2019 el artículo 10 del Supremo Ordenamiento nos permite poseer en domicilio armas de fuego con ciertas formalidades, particularmente el registro ante la Sedena, y también a perdón, la posesión de armas de fuego, y la otra es la portación de armas de fuego. Cosas distintas. Posesión en el hogar para seguridad y legítima defensa, y portación en la persona con permisos especiales. Este es el equivalente a la enmienda segunda en el correlativo de la Constitución americana y la Constitución mexicana. Evidentemente que esto no le interesa a la delincuencia. Las armas que ingresan a México son de contrabando, contrabando calificado, no pagan impuestos, no presentan permiso alguno de la Sedena, nada de eso. Es un contrabando nato, llano y liso, ¿verdad? Que nos está afectando. Ahora, para nuestro conocimiento en las operaciones de comercio exterior, en las importaciones particularmente, Sedena tiene sujetas a permiso previo 142 productos. Entre ellos se encuentran 52 armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios, municiones, gas comprimido, gas carbónico, inmovilizadores eléctricos. Todos esos son los primeros 52 productos sujetos a permiso. 30 explosivos y material relacionado con explosivos también requieren permiso. 38 sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos y artificiales relacionados con el empleo de explosivos, y 22 máquinas, dispositivos, artefactos y materiales a permiso ordinario. Igualmente, suman 142 productos sujetos a permiso previo de Sedena. ¿Se pueden importar? Claro. ¿Pueden pagar contribuciones? Sí, pero la condición especial es que presenten el permiso de la Sedena para que esto sea lícito, legal, y pueda surtir el efecto respectivo. Mientras tanto, no hay, vamos, el escenario sería totalmente ilegal. En toda esta problemática geopolítica que vivimos con los Estados Unidos, en el 2021, México presentó contra 9 fabricantes y 2 distribuidores de armas de fuego una demanda de solicitaba o exigía al Estado mexicano la reparación del daño por 10,000 millones de dólares.
Entre otras, se demandó Smith Wesson, la Barrett, la Beretta, la Century International, la Colt, la Glock, la Sturm, Ruger, y esas fabricantes, distribuidores, fueron los demandados. Esta demanda se recepcionó inmediatamente, evidentemente, que los abogados representantes de la industria armamentista tomaron cartas en el asunto, defendieron el asunto, la demanda, quiero decir, la controversia que llegó a los tribunales estadounidenses. Y bueno, empezaron los dimes y diretes, y este juez, en principio, desecha la demanda, Dennis Saylor, y México apela, y la Corte de Apelaciones acepta la apelación en el 2022. En esa época era la presidencia de López Obrador, el canciller venía siendo Marcelo Ebrard, que hoy es secretario de Economía, antes de Relaciones Exteriores, y la demanda camina, y hace un par de semanas acabamos de tener la noticia de que esta fue desestimada por la Corte Suprema. Esto es, no surtió el efecto que el Estado mexicano quería al demandar la reparación del daño por 10,000 millones de dólares. Primer demanda. La segunda demanda se llevó en contra de algunos fabricantes, distribuidores exclusivamente de Arizona. Esta demanda va en contra de 5 empresas. La juez del caso ha aceptado la demanda. Rosemary Márquez reconoce que efectivamente hay tiendas estadounidenses o distribuidores estadounidenses que tuvieron diversas señales para saber que estas armas podrían terminar en México. Esta demanda se encuentra sujeta a una jurisdicción, esto es, está en proceso de resolverse, ¿sí? Y esto vamos a ver qué resultado va a tener, pero lo más seguro es que eh, lleve el mismo fin de esta primera, que la desestimen, que no surte el efecto y que México pues se quede en el estatus de que no prosperó lo que pretendió en estas 2 demandas, repitiendo en consideración que esta aún está por resolverse. Interesante, ¿no?, lo que el Estado mexicano ha intentado. Ahora bien, tocante a nuestro país y nuestros distintos tráficos, en México, yo decía que somos un país privilegiado, pero al mismo tiempo vulnerable. Por razón, porque la ley aduanera prevé el tráfico marítimo, el tráfico terrestre, el tráfico aéreo, el tráfico ferroviario, la vía postal y otros medios de conducción. Así los establece. ¿Tráfico pudiera existir? Ninguno. Tenemos todos. Es un país privilegiado, pero como consecuencia un país vulnerable de que ingresen principalmente productos ilícitos o los que estamos analizando, particularmente lo que nos ocupa y lo que nos mantiene en un estado de inseguridad, que son las armas de fuego. Entonces, en resumidas cuentas, se puede decir las drogas hacia el norte, las armas hacia el sur. Y nos tiene aquí en este desaguisado de seguridad que nos está afectando demasiado. Ahí vemos, esa es una zona de Tijuana, donde se está cruzando de México hacia Estados Unidos. Fíjense, aquí tenemos un aforo alrededor de 400,000 cruces diarios. Es una cantidad importante. Los cruces peatonales en todo el norte del país, así se ven, volviendo al tráfico eh, vehicular. Es una franja y es un fenómeno que nos está afectando. Aunado a ello, tenemos la migración forzada de países de Centroamérica y algunos de Europa. Aquí en la frontera norte, por ejemplo, llegamos a tener ucranianos, un número importante,
que huían de la guerra, que llegaron a la frontera norte con ánimo de cruzar a California. Y eran miles, forzadamente. Pero ¿qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con Salvador? ¿Qué pasa con Nicaragua? Pues ahí vienen estas gentes. Y fíjense cómo vienen y cómo llegan. Con lo que traen. ¿Y a dónde se suben? Al tren, específicamente, la bestia que le denominan, ¿verdad? De sur a norte. Llega a Mexicali, llega a Nogales, llega a Piedras Negras. Ahí viene la gente. Y es algo donde las organizaciones y el crimen, evidentemente que aprovechan a esas personas en su vulnerabilidad y resulta que los cooptan, los llaman a filas, los obligan, los secuestran, los amenazan y los hacen parte en algunas ocasiones de esas organizaciones. Entonces, es algo que el país vive y que nos mantiene en ese vilo de inseguridad, ¿no? Ahora, en el marco jurídico decíamos que existía la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué se entiende por seguridad nacional? ¿Sí? Hay 6 aspectos que permiten generar una definición o un concepto de cómo debemos entender la seguridad nacional en México. Y son acciones, dice, de manera inmediata y directa que pretenden mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. ¿Y cuáles serían estas? Protección de la nación mexicana frente a amenazas y riesgos que enfrente nuestro país. ¿Sí? Preservación de la soberanía e independencia nacional y defensa del territorio. Mantenimiento del orden constitucional y fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. Mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación, esto es, los 32 estados, tenemos que mantenernos unidos. La defensa legítima del Estado mexicano respecto a otros sujetos o sujetos, a otros estados o sujetos de derecho internacional. Aquí se relaciona con una invasión, con una guerra. Tenemos que accionar una legítima defensa en su caso, ¿no? Preservación de democracia fundada en desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Entonces, esto de manera general lo abordamos a reserva de hacer un estudio más particular, quien tenga interés en ver el concepto de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional y observar justamente en qué se basan y se sustentan estas acciones inmediatas y directas que pretenden mantener, repitiendo, la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Ahí está el concepto. ¿Cuáles podrían ser esas amenazas que la propia Ley de Seguridad Nacional establece tocante al tema? ¿Qué podría ser una amenaza a la seguridad nacional? Hay muchas hipótesis. El espionaje. ¿Los espías existen? Por supuesto. Terrorismo. Hemos tenido actos de terrorismo en estos últimos 18 años, 24 años, a partir de que se declaró la guerra a los carteles y delincuencia en el sexenio de Calderón. Ustedes digan, una persona colgada de un puente, bombas Molotov en una plaza, una mina que acaba de estallar a un grupo de soldados y lamentablemente donde murieron 8 eh, eh, 8 varones que venían a formar parte de las filas de la Sedena. Una mina que estalla es terrorismo, una bomba Molotov es terrorismo, un hombre colgado o una persona en un puente es terrorismo, una mana que amenaza, que es terrorismo. Claro que tenemos terrorismo también en algunos aspectos. La interferencia extranjera en asuntos nacionales que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, analicémoslo. Eh, a quebrantar la unidad de las partes integrantes, ya lo dijimos, en contra de la seguridad de la aviación, ¿sí? Alguna vez en algún aeropuerto abrieron fuego contra un avión comercial, ha habido eso también. Tendiente a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra delincuencia, por supuesto que ha existido esto.
y muy a menudo. Consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva. Bueno, aquí hay que estudiar esta hipótesis. Ilícitos contra la navegación marítima, financiamiento para acciones y organizaciones terroristas tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia con inteligencia, pues el lavado de dinero. Aquí está. ¿Habrá esas acciones tendientes a ello? Claro, porque financian a las organizaciones y estas desarrollan sus tareas ilícitas, ¿verdad? Y hacen todo en contra del Estado mexicano y sus habitantes, ¿no? Tendientes a destruir o inhabilitar infraestructura de carácter estratégico para la provisión de servicios públicos, como ejemplo Pemex, CFE, el Huachicol, en las tuberías, pues por supuesto que afecta a una infraestructura estratégica, ¿verdad? La CFE, que nos dota de electricidad, también pudiera ser objeto de ello. Análisis. Ilícitos en contra del fisco federal, ojo, ilícitos en contra del fisco federal. Contrabando calificado. ¿Cuál es? No hay pedimento, no hay permiso o autorización que le corresponda al producto introducido. Ese es el contrabando calificado. No pagan impuestos, no hay pedimento, no presentan permisos. Las armas de fuego, ilegalmente, es contrabando calificado. La defraudación fiscal, hay que ver el código fiscal, cómo conceptualiza la defraudación, pero sin duda es el no pagar tributos, no pagar impuestos, hasta cierta cuantía en adelante, ¿verdad? La expedición de comprobantes fiscales de operaciones inexistentes. Las factureras ya se elevó a tema de seguridad nacional. ¿Cuántas empresas hay que dicen existir y que no se da con el paradero del domicilio? O cuando va la autoridad encuentra una tiendita y esta se dice ser una empresa, persona moral, con 100 empleados, con infraestructura, equipo, maquinaria, y encuentran nada y expiden documentos, facturas, triangulan. Esto también ya se elevó a tema nacional. Para entender cuál ha sido el resultado de estos 3 últimos sexenios, con el presidente Calderón de 2006 a 2012 hubo 122,000 decesos, ¿sí? Con fallecidos, vamos, en el sexenio, 357 elementos militares y 26,121 personas desaparecidas. Fíjense el dato, ¿eh? Presidente Calderón, 122,000 decesos, 357 militares y más de 26,000 personas desaparecidas. Presidente Peña Nieto, esos 121,000 se convierten en 153,000 decesos, ¿sí? Personas fallecidas en todo este confrontamiento. Aquí se reduce el número de elementos castrenses caídos a 185, de 357 a 185. De 26,000 desaparecidos, se reduce casi a 22,000, ¿sí? Pero vean este del presidente AMLO, sexenio anterior, 2018-2024. Estos 153,000 se convierten en 200,000 decesos. Los abrazos y no balazos. Los elementos caídos fueron 69 entre Ejército, Marinos y Guardia Nacional. Y los desaparecidos de 26,000 con Calderón, 21,000 con Peña Nieto, se convierten en 100,000. Entonces, lejos de esto de crecer, se incrementa y tenemos resultados totalmente en números rojos. Y esto es alarmante. Bien, entonces se dice, bueno, pues vamos a investigar las causas, atenderlas y vamos a ver cómo se encuentra el contexto nacional. Miren, de esos 132 millones de mexicanos que somos, en números cerrados, 64,540 millones son mujeres, que equivalen al 51,2%.
Un poquito abajo, 61.500 millones somos hombres, equivalentes a 48.8% de la población. Casi 12 millones de mexicanos se encuentran en hogares indígenas, es decir, aislados de las ciudades, de las eh, áreas donde podemos encontrar los servicios de primera necesidad. Estos casi 12 millones de indígenas, de hogares indígenas, equivalen al 9.4. Ahí habría que llevar servicios de salud, servicios de internet, servicios de agua, servicios de electricidad. Estas gentes están en la montaña, ¿sí? Y es un número importante que hay que atender. 4,5 millones en México son analfabetas. Es un número grande, ¿no creen? 4,5 millones de analfabetas equivale casi al 5% de la población. Hay que atenderlos, ¿no creen? Hay que llegar ahí, hay que llevarles educación, escuela, libros, maestros, aulas. Esos hay que atenderlos. Casi 21 millones sufren alguna discapacidad, ¿sí? Equivale al 16.5% de la población, ¿sí? Esto es interesante, que también hay que atender a esta gente que requiere servicios especiales, avenidas, lugares para estacionarse, para subir, para bajar, rampas, médicos especiales, tecnología y todo lo que sea relacionado con lo mismo. Ahora, el 73.5% se dice, contamos con servicios de salud, casi 90, un poquito arriba de 92,5 millones de mexicanos. Ustedes sabrán cómo nos encontramos ahorita, hagan su juicio en los servicios de salud. Yo siento que hay una crisis enorme. No hay a veces ni lo mínimo indispensable. Arriba de 35 millones de viviendas contabilizadas con un promedio de ocupantes de 3.6 personas existen. Arriba de 35,219,141 viviendas contabilizadas con un promedio de casi 4 personas existen en México. Y la tasa de escolaridad de 3 a 5 años es del 63%, de 12 a 14 del 90.5%, de 15 a 24 del 45.3%, sin escolaridad del 0.2%, la básica 49.3%, media superior 24.0, 0 y 0.2 no especificada. Este último dato es importantísimo, que es el acceso a la educación. Un país educado es un país demócrata, es un país primermundista, es un país que se aleja de los problemas y que sus jóvenes van a las universidades y no van a las del crimen y delincuencia. Esto es una radiografía de lo que hay que atender por obvias razones y que ayudarían mucho a aminorar el problema de inseguridad que vivimos. Los planes siguen siendo los mismos: erradicar la corrupción, reactivar la impartición de justicia, empleo, educación, salud, respeto y promoción a los derechos humanos, ética de la sociedad, combate a las drogas, construcción de paz, la dignificación de las cárceles y la seguridad pública, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. En ese sentido, estos prácticamente datos duros que nos atañen y que tienen que ver en relación al problema que estamos hablando. Entonces, eso es la seguridad nacional. Ahora, ¿qué es la seguridad pública? Distinta a la seguridad nacional. La seguridad pública, en primer lugar, le compete a los 3 niveles del gobierno. Su objetivo elemental es salvaguardar la integridad y derecho de las personas, preservar libertades, orden y paz público. Comprende la prevención de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, investigación y persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos generales. Esa es la seguridad pública. Entonces, repitiendo, prevención de delitos, sanción a infracciones administrativas, investigación y persecución de los propios ilícitos.
reinserción del sentenciado. Ahora, ¿qué se dijo en la reforma o en la creación de la Guardia Nacional? En la reforma a la Constitución de 2019, AMLO dijo muchas cosas, pero entre otras, que mientras la Guardia Nacional creada en 2019 dijo, las Fuerzas Armadas podrán coadyuvar con la misma eh, bajo políticas extraordinarias, reguladas, fiscalizadas, subordinadas y complementarias. En principio dijo 5 años, le sumó 8, y ahí están las Fuerzas Armadas también haciendo tareas de seguridad pública en colaboración con la Guardia Nacional, y por eso vemos militares y marinos por todas partes y acompañando a la Guardia Nacional para tratar de pailear, de aminorar, disminuir la delincuencia y que las estadísticas, los datos duros de la inseguridad vayan hacia abajo y no hacia arriba. Este problema continúa y no es fácil de erradicar, sería imposible. Controlar mm, en una política no solamente que le compete a México, le compete también al vecino país, hablando de la geopolítica. Ellos tienen problemas de salud. Se dice que están muriendo el orden de 100,000 personas en la Unión Americana por año por el tema del fentanilo. Y es cierto, ¿eh? Yo vivo en la frontera, eh, en Tijuana, Baja California. Eventualmente acceso, como cualquiera de nosotros, a los Estados Unidos de América, y vemos ya en los centros, en San Diego, Los Ángeles, en San Antonio, Texas, en Houston, en ciudades importantes, ya avenidas, calles que están embestidas, llenas de personas sin casa, los famosos homeless, que además de que no tienen un hogar, viven a la intemperie, con lonas encima, con cobijas, con alimentos que les lleva la gente o que ellos por ahí recogen, se están drogando y están muriendo y parecen fantasmas. Es una cosa, un fenómeno que le está afectando mucho. El abuso de las armas de fuego allá también es un fenómeno en iglesias, parques, universidades, mercados, avenidas. En todas partes de repente hay esas matazones, ¿no? Entonces, la Unión Americana no la tiene fácil tampoco, ¿eh? Tiene muchos problemas. Y el consumo de drogas, ¿verdad? Bien, ¿qué le compete a la Guardia Nacional en esta ley que se está redimensionando? Tengo entendido que viene una modificación que ya está en la Cámara de Diputados y va a ser sujeto a una reforma. De pronto, su artículo 9 establece, primero que nada, la prevención. Segundo, salvaguardar la integridad de las personas en el orden y la paz social. Hacen labores de inteligencia, investigación, información, ¿sí? Detención, denuncia, aseguramientos, preservando lugar de hechos e indicios, la atención a las víctimas, la preservación de los bienes, colaboración, vigilancia, verificación e inspección. Están en las prisiones también resguardándolas. Infracciones administrativas y tránsito. Esto es en las carreteras federales, lo que era la Policía Federal de Caminos o la Policía Federal, ahora en la Guardia Nacional. Y también tienen el control de las carreteras federales. Chequen aquí, aduanas. ¿Por qué está la Guardia Nacional en las aduanas? Porque la ley la faculta. Aduanas, secciones aduaneras, puertos, aeropuertos, puentes, cruces, en todos los recintos fiscales están la Guardia y tienen la tarea elemental de la seguridad. La Guardia también está en protección civil, coadyuva en la migración y combate a la delincuencia, así como la ciberseguridad tiene una respectiva. Por eso, particularmente vemos, y podríamos preguntarnos, ¿por qué está la Guardia ahí? Porque la ley las faculta en las aduanas y los vemos ya en todas, prácticamente. ¿De acuerdo? Ahora, decantando el tema y viendo eh, qué dice el reglamento interior de ANAM, bueno, establece claramente que este órgano es desconcentrado de la Secretaría de Hacienda,
está dotado de autonomía operativa, administrativa y gestión, tiene el carácter de autoridad aduanera y fiscal y tiene a su cargo la dirección, organización y funcionamiento de los servicios aduanales. De inspección, aplica y asegura el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías. Esa es una tarea elemental por el cual creó el organismo administrativo denominado ANAM o Agencia Nacional de Aduanas de México. Por primera vez, jurídicamente, según mi visión, salvo la mejor opinión de ustedes, tenemos una definición jurídica, vamos a decirlo así, o que se encuentra en un texto jurídico, como es el reglamento interior de la ANAM, ¿qué es una aduana? Y dice, oficina de la Administración Pública Federal, ubicada en puerto, aeropuerto o recinto de tránsito, encargada de aplicar la legislación correspondiente, verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones sobre mercancías de comercio exterior, aplicar políticas gubernamentales que regulan la entrada y salida de mercancías en el territorio nacional, así como asegurar el pago de contribuciones. Bien, esa es una definición gubernamental, vamos a decir. Yo he visto definiciones de especialistas en el tema, mucho más completas, mucho más hijas, pero finalmente, ahí está. ¿Alguien quiere saber qué se dijo en un ordenamiento legal que es una aduana? Pueden ustedes encontrar esta definición. Pero también les aconsejo que veamos los textos de los especialistas. Hay personas que han generado ese tipo de opiniones y definiciones muy completas y muy interesantes. ¿Qué dice el reglamento interior de la NAM en cuanto al personal militar? Dice que la agencia, o sea, la NAM, podrá nombrar para cargos a personal que pertenezca o haya pertenecido a las Fuerzas Armadas de México. O sea, los puede contratar. Y ahí los vemos. Cuando se trata de personal que integra o haya pertenecido a las Fuerzas Armadas de México, se pueden asignar en aduanas fronterizas, ahí están los militares, marítimas, ahí están los marinos, e interiores, ahí están también los militares. ¿Sí? ¿Quién lo autoriza? El reglamento interior. El personal civil, ¿qué dice? Pues también a los trabajadores de base o de confianza de la NAM, eh, estas, dice, quedarán obligadas a aplicar programas, manuales, lineamientos y reglas de procedimiento, operación, organización y servicios al público. Esto es, también está contemplado el plan civil. El personal de la NAM puede ser autorizado para el porte de armas, por supuesto, en determinadas tareas. Quiero hacer aquí un paréntesis y opinar un poco sobre el personal militar y el personal civil en Saguas. Yo, cuando se genera todo esto y se crea todo esto de la NAM, la militarización, dije, bueno, no está mal, me parece interesante, hay que erradicar la corrupción, hay que tener mejor control, las aduanas son parte de la seguridad nacional, sus tareas son relevantes, pero yo siempre dije, el personal militar debe ser acompañado por el personal civil, porque en el personal civil también hay expertise y hay integridad y hay servidores públicos muy competentes, muy conocedores sobre el tema. Yo estoy seguro que en este grupo donde estamos en este momento, habemos o hay personas estudiosos del tema, que perfectamente haciendo un frente común con el personal militar en las 50 aduanas del país, podemos desarrollar la tarea más importante, que es el control del tráfico internacional de mercancías, operaciones de importación y exportación, sus medios de transporte. Entonces, me parece que aquí unos y otros deben hacer lo propio por el país, por nuestra nación. Hay muchas tareas en la NAM. Sí, doctor, ¿Sí? le comento, ya estamos un poquito extendidos de tiempo. No sé si pudiera hacernos el favor Vamos de cerrando. ir Vamos cerrando. cerrando. Muchas gracias. Está Claro. muy interesante, nos tiene a todos aquí, muy Sí, no te viendo preocupes. todas estas Esto nos lleva mucho tiempo. estadísticas. Bien, Gracias. en las tareas de la NAM hay muchas atribuciones, hay que concentrarnos en el reglamento interior y vamos a hacer estudios de la misma. Las aduanas fronterizas, Sedena,
las aduanas marítimas, CEMAR, aduanas interiores, SEDENA. Dice el reglamento interior, cada aduana estará a cargo de un titular, del que dependerán subdirectores de las aduanas, jefes de departamento, enlaces, oficiales de comercio exterior y demás servidores públicos que señala el reglamento. Verificadores incluyendo los... Este personal es el que contempla el reglamento interior y solo estos pueden ejercer facultades aduaneras de acuerdo al reglamento interior de la ANAM. ¿Sí? Quien no esté aquí sería un personal incompetente de acuerdo al 16 del Supremo Ordenamiento, que establece que nadie podamos ser molestados en papeles, posesiones y personas, sino mediante escrito emitido por autoridad que funde y motive la causa legal del procedimiento. Eso se relaciona con la competencia. Para concluir, ¿qué pudiéramos proponer? Yo propongo en lo personal, y lo pongo a consideración de ustedes, la creación de un centro de estudios estratégicos aduaneros del gobierno federal, para que el personal que vaya a aduanas se prepare, militares, civiles, como se designe, pero se prepare, porque esto es ciencia, la ciencia del derecho y la ciencia del derecho aduanero. Entonces necesitamos estudiar, necesitamos entender para poder ejercer atribuciones. Igualmente, la capacitación constante de ese personal en todas las áreas, ¿sí? Una capacitación constante. Igualmente, el programa de rotación anual y periódico del personal oficial de las zonas, que roten, ¿sí? El dejarlos 2, 3, 4, 5 años genera muchas cosas y fenómenos y cuestiones a veces incluso ilícitas. Inversión en equipamiento y tecnología aduanera en todas y cada una de las 50 aduanas del país. Necesitamos aduanas con punta de punta, aduanas tecnológicas, aduanas que estén imbuidas en estos aspectos para un mejor desempeño. ¿Sí? La aduana que no cuente con tecnología es una aduana que ha quedado atrás. La inserción de la ANAM en el Consejo de Seguridad Nacional es tan importante que yo siempre he dicho que las aduanas se extienden no al tema de seguridad, sino al tema de soberanía. Relevante. Campaña permanente de desarme en México, permanente. Marina, ejército, que intercambien las armas de fuego, sus partes, municiones, con una contraprestación económica a la sociedad civil. Trae tu arma, yo te doy un vale, te doy dinero, lo que fuera, pero desarmar a la sociedad civil. En cuanto a política exterior, reuniones nacionales, binacionales, donde los países que estén inmersos cambien impresiones, se fortalezcan y puedan ejercer políticas mutuas. Impulsar las demandas contra fábricas y proveedores, pues yo pienso que podríamos seguirlo haciendo. Ya vemos la primera suerte de la primera demanda, vamos a ver qué pasa con la segunda, pero no hay que dejar de intentar, no hay que dejar de hacer la tarea respectiva. Fortalecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos a fin de centrar políticas gubernamentales para disminuir la fabricación, comercialización y tráfico ilícito de armas de fuego. Esto es lo que nos tiene imbuidos en el problema. Impulsar en ONU y en la OEA las políticas de desarme del mundo. Y aquí está el Consejo de Seguridad para acabar. Está el Ejecutivo, ¿verdad? Defensa Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores, Comunicaciones, Transportes, la Fiscalía General de la República, el Centro de Investigación Nacional, y aquí yo propondría la ANAM. ¿Sí? Aquí dejo mi conversatorio, mi conferencia, mi tema. Espero les haya sido útil y seguimos adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Pues la verdad, muchas felicitaciones y a todos yo creo que nos hizo reflexionar sobre todas estas estadísticas que tuvo a bien mostrarnos y todas sus propuestas. Me voy a permitir, a ver, permítame. Sí, me voy a permitir entregar el reconocimiento al, al doctor Diego. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento
al doctor Juan Diego Beristain Ávila por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Las aduanas como autoridades garantes de la seguridad nacional en México el día 11 de junio de 2025 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias por su participación. Y también muchas gracias a todos los que aquí seguimos siempre pendientes. Como dice usted, hay muchos estudiosos y pues aquí la prueba está de que seguimos pendiente de todos sus comentarios. Muchas gracias.